Bien, jóvenes, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Estamos ya en la hora de principiar con nuestro periodo correspondiente al día de hoy, recordando de que el último día, el 19, miércoles 19, estuvimos hablando sobre lo que fue la gran recesión de 2007. Y en este caso, del día miércoles, las clases serán eminentemente teóricas. Hoy vamos a principiar con lo que es la práctica, jóvenes. Inicialmente vamos a habilitar lo que es la grabadora para que nos quede la evidencia de la clase virtual a recibir el día de hoy. También vamos a proyectar la pantalla. Bien, jóvenes, ya tienen la pantalla de esta computadora en sus monitores, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Recordando de que ya estamos siempre dentro de la primera unidad, pero ya en la segunda parte que corresponde a lo que es los estados financieros. Estados financieros, eso es lo que corresponde exactamente lo que tenemos para el día de hoy. En estos días vamos a hacer estados financieros, siempre recordándoles, jóvenes, que los estados financieros no los vamos a estructurar nosotros como administradores de empresas en la vida profesional. Los estados financieros son una responsabilidad directa de lo que es el departamento de contabilidad. Sin embargo, la persona que está a cargo de la administración de la empresa, óigase, gerente administrativo o gerente financiero, gerente administrativo financiero, o cualquier, hay quienes que solo le llaman el financiero. Bien, hay infinidad de títulos que se le pueden dar a una misma plaza, dependiendo la empresa en la cual se esté trabajando. Bien, el administrador de empresas no va a hacer estados financieros, los va a revisar, jóvenes. Y en todo caso, los va a autorizar con su firma. Y la firma de cada quien vale. ¿Sí? O sea, no se puede firmar solo por firmar alguna situación que se nos estén presentando. No, tiene que darse exactamente con la revisión que se va a hacer de que los estados financieros están representando la realidad de lo que sucede en la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que se incluyen acá, que tenemos que estructurar dentro del curso los estados financieros para que ustedes tengan exactamente la mecánica, tengan el procedimiento para poder estructurarlos y a la hora de revisarlos les sea mucho más fácil, mucho más sencillo. Y los estados financieros son aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa. Muestran también la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada, que puede ser pasada, presente o futura. O bien, van a mostrar también el resultado de las operaciones obtenidas durante un periodo o ejercicio pasado, presente o futuro, en situaciones normales o especiales. Fíjense que también se puede decir que los estados financieros son los documentos que concentran el registro de las operaciones de la empresa y lo van a hacer en forma ordenada, confiable y accesible. Esto es
con el objeto de que sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para lo que es la toma de decisiones. Dígame, Magali, le escucho. Buena tarde, licenciado. Buenas Perdone que tardes. lo moleste, no sé si puede proyectar la definición de lo que nos está hablando en este momento. No la tengo en la presentación. No la La- tiene, la- solo la- lo que nos la- está explicando sí, entonces. solo explicación nada más, ¿eh? Que esas las Ah, bueno, definiciones. muy Sí. amable. Lo que pasa es que no me gusta cargar las presentaciones, ¿verdad? Pero Entonces, esto lo encontramos igual en el libro, ¿verdad, licenciado? sí, la pueden encontrar. Miren, tal vez no la van a encontrar exactamente igual, pero sí van a encontrar una definición. Recordemos que las definiciones van a cambiar según cada persona. Por ejemplo, cada uno de ustedes puede tener su propia definición de los estados financieros, toda vez que estén dentro de los parámetros necesarios y que la definición que están externando sea exactamente el indicativo de lo que es un estado financiero, no hay problema hoy. No quiere decir que solo esta definición exista o que ustedes se la tengan que aprender de memoria. No es así. ¿Sí? Muy amable, De licenciado. nada, ¿ya? Fíjense, jóvenes, de que dentro de los estados financieros que existen o que pueden existir, porque hay estados financieros según las necesidades que esté presentando cada empresa, ¿verdad? Pero dentro de los estados financieros llamados básicos, existen 4 estados financieros que no deben faltar en la presentación de una empresa. Porque si fueran, por ejemplo, históricos, van a expresar la historia de la empresa y dicen qué ha pasado en el periodo o fecha en la que se hace referencia según la información que contenga. Y si es a futuro, que sean proyectados los estados financieros, van a expresar lo que la empresa espera que suceda dentro de la empresa. Entonces es por eso que no deben faltar al menos los 4 estados financieros básicos, que son balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo. Esos son los 4 estados básicos que no deben faltar. Balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo. Estos estados financieros básicos se pueden clasificar inicialmente en dos categorías. Por ejemplo, tenemos los estados financieros normales, que esto se van a emitir cuando la información corresponde a un negocio en marcha. Negocio en marcha se le llama a las empresas que están facturando normalmente, las empresas que están vendiendo. Esos son los negocios en marcha, ¿sí? Las empresas que están activas. Porque, por otro lado, también existen los estados financieros especiales, que estos suceden cuando la empresa es diferente al negocio en marcha. Aquellas empresas que por algún motivo no están facturando, no están activas. Hay empresas que los mismos propietarios disponen dejarlas en suspenso y les quitan todo el movimiento. O sea, no las cancelan, porque no las cancelan. La empresa sigue existiendo, pero sin ventas, sin facturación. Muchas veces esto se da, por ejemplo, cuando la empresa está en fase de liquidación. No se ha cerrado,
pero está por cerrarse. Entonces ahí deja exactamente de facturar y procede a hacer un negocio especial. Puede ser también, por ejemplo, cuando se está realizando una fusión entre dos negocios, que o sea, que se van no desaparecen, sino están en un proceso de unirse entre los dos, bien sea que quede la razón social de uno de los dos o van a crear una nueva razón social para representar el movimiento que tienen las dos empresas, ¿verdad? Por otro lado, también se pueden clasificar en otras dos categorías. Estados financieros simples, que es cuando se presenta un solo estado financiero dentro de un documento. Dentro de una hoja, si tenemos solo un estado financiero, entonces eso se tiene categoría de estado financiero simple. Y existen también los estados financieros comparativos, que es cuando en un solo documento se encuentran o se presentan dos o más estados financieros de la misma especie. Entonces ahí ya tenemos los estados financieros comparativos. Bien. Estos estados financieros tienen una estructura que es generalizada y la tenemos también desde dos puntos de vista esa estructura. El primer punto de vista es el financiero. Bajo el punto de vista financiero, estos estados contables tienen únicamente dos elementos. El primer elemento es el descriptivo, que es en donde se encuentran todos los conceptos, todas las cuentas que pueda tener el estado financiero correspondiente. Eso se llama descriptivo. Y por otro lado está el elemento numérico, que es la parte en donde se encuentran todas las cifras que tiene el estado financiero, todas las cantidades del estado financiero. Ahí se encuentran en esa situación. Eso es de la estructura desde el punto de vista financiero, el descriptivo y el numérico. Ahora, desde el punto de vista material, tiene tres partes cada estado financiero. La primera parte es el encabezado. Este encabezado lo que contiene es la identificación del estado financiero. Y hay 4 datos que no deben faltar en ningún estado financiero, jóvenes. 4 datos. El nombre de la empresa a quien pertenece el estado financiero. Es el primer dato. El segundo, ¿qué estado financiero es el que se está presentando? Después de eso, se tiene que indicar a qué fecha o a qué periodo se presenta el estado financiero, ¿sí? En situación del tiempo. Y otro aspecto que no se debe de obviar en ningún estado financiero es la unidad de medida en la cual está expresadas a las cantidades. Recordemos que aquí en Guatemala normalmente vamos a ver los estados financieros expresados en quetzales, porque es la moneda nacional. Sin embargo, eso no quiere decir que no encontremos estados financieros que estén expresados en otro tipo de monedas. Porque recordemos que en Guatemala hay muchas empresas que son subsidiarias o bien sea que son
sucursales o son agencias de las empresas que tienen su casa matriz en el exterior. En este caso, cuando la casa matriz, o sea, la casa central de la empresa, se encuentra en otro país, es normal que las empresas ubicadas en Guatemala reporten la información en la moneda del país de origen. De esa cuenta, podemos ver que van a circular dentro de las empresas, esos son en circulación interna, parte administrativa, pueden existir los estados financieros en dólares, en euros, en yens, por decirles algún tipo de monedas, ¿verdad? Estos estados financieros expresados en moneda extranjera tienen validez únicamente para lo que es el informe financiero en Guatemala, los expresados en quetzales. Los expresados en moneda extranjera tienen su efecto únicamente en la parte de administración de la empresa y sirven para efectos de reportarle los movimientos a la casa matriz o a la casa central que está ubicado en otro país. Bien. Entonces vean, jóvenes, ese encabezado o la identificación es la primera parte desde el punto de vista material de un estado financiero. La segunda parte es el cuerpo. El cuerpo no es más que el contenido del estado financiero. Es su contenido. Allí en el cuerpo se encuentra el elemento descriptivo y el elemento numérico del estado financiero. Y hay una tercera parte que normalmente se tiene que pedir porque no en todos los movimientos de las empresas la adjuntan. Y es lo que corresponde a las notas. Los estados financieros tienen notas y son notas aclaratorias. Nosotros vamos a ver estados financieros que tienen cuentas y tienen cantidades. Y eso es lo que nosotros conocemos. Eso es lo que vemos. Sin embargo, no sabemos las intimidades que pueda tener cada cuenta. Por ejemplo, nosotros vemos que un balance general tiene 80,000 de inventarios. Los inventarios son los que van para la venta, ¿verdad? Entonces se puede argumentar de que la empresa está en capacidad de vender esos 80,000 quetzales en un corto plazo, porque así lo dice el balance general. Sin embargo, si vamos a las notas a los estados financieros y buscamos la que corresponde a inventarios, la situación puede ser otra. Porque ahí nos van a decir cómo se integran los 80,000 quetzales que vemos en el balance general. Y posiblemente allí hay productos de lento movimiento, productos obsoletos, productos inservibles, y esos no representan venta para la empresa. Ese es un ejemplo de lo que nos puede servir las notas a los estados financieros. Cabe decir también, jóvenes, que los estados financieros, como tales, es responsabilidad directa del Departamento de Contabilidad. Sin embargo, las notas a los estados financieros es responsabilidad de auditoría. La auditoría debe de
revisar también los estados financieros y después de juntar las notas aclaratorias, pasarlos a la administración para que ahí sean revisados y autorizados. ¿Sí? Eso es lo que sucede con los estados financieros, jóvenes, que debe tener los responsables, las personas que lo autorizan y también quién va a ser las personas que van a hacer las aclaraciones a las notas a los estados financieros. Porque ese es un ejemplo de los inventarios, es un ejemplo que puede haber en una cuenta. Pero todas las cuentas de un balance general y de un estado de resultados pueden tener algún tipo de situaciones especiales que se hace necesario conocerlos a la hora de autorizar los estados financieros. Bien. Dentro de estos está el balance general. El balance general es un estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha fija, pasada, presente o futura. El balance general refleja la situación o posición financiera de una empresa en un momento determinado. Y lo que hace, en todo caso, es una comparación de activo versus financiamiento. Eso es dentro del análisis del estado financiero. ¿Verdad? Entonces eso se puede decir de lo que es el balance general. Dentro de sus características, tenemos que la primera es un estado financiero. Y eso ya lo sabemos exactamente, que es un estado financiero. Tenemos también la característica que muestra el activo, el pasivo y el capital contable de una empresa en la cual puede ser propiedad individual o bien sea, puede ser una sociedad. El estado financiero de balance general es un estado financiero estático porque no refleja movimiento, ya que la información que presenta corresponde a una fecha fija. Nosotros podemos tener a la mano un balance general con fecha viernes 21 de julio. Pero ese balance general va a ser distinto al que se emita el lunes 24 de julio. Tampoco van a ser igual si se emite un balance al martes 25 de julio. No van a ser iguales, jóvenes, porque la empresa tiene movimiento todos los días. Por eso es un negocio en marcha, porque tiene movimiento todos los días. Entonces, quiere decir que si una empresa sacara balance general diario, todos los días va a ser distinto el uno del otro. Y también tenemos una cuarta característica que nos dice que el balance general se confecciona a base del saldo de las cuentas de balance. Tenemos algo más que nos dice que el balance general puede ser presentado con otros nombres. Ustedes pueden tener un estado de activo, pasivo y capital contable. Eso es un balance general. Pueden tener un estado de situación financiera, un estado de posición financiera, pueden tener un estado financiero estático, o bien sea, pueden tener un estado de recursos y obligaciones. Cualquiera de los nombres que se estén empleando
la información que contiene va a ser de balance general. Esa es la situación de las características. El balance general prácticamente consta de 3 secciones, consta de 3 partes. La primera corresponde a lo que es el activo. Y dentro del activo va a aparecer todo aquello que le pertenece a la empresa, todo aquello que está a su favor. De esa cuenta que en el activo ustedes van a encontrar que tiene propiedades y derechos de la empresa. Eso es lo que se incluye dentro del activo. Propiedades y derechos de la empresa. También tiene el pasivo. Dentro del pasivo lo que vamos a encontrar son todas aquellas deudas que la empresa pueda tener en determinada fecha. Deudas. O sea, pasivo igual a deudas. Y después tiene el capital o patrimonio. En ese sector del balance general vamos a encontrar que tiene la aportación o inversión de los accionistas o propietarios de la empresa. El capital o patrimonio, lo que vamos a ver, son todos los derechos que tienen los propietarios, bien sea si es individual o si es colectivo. Ahí aparecen todos los derechos que puedan tener los patrimonios, los asociados, los socios, los dueños individuales, cualquiera que sea el tipo de propiedad o estructura que tenga la empresa, dentro del capital o el patrimonio van a estar esos derechos de los asociados, no de la empresa. Los derechos de la empresa están en el activo y los derechos de los propietarios están dentro del capital. Eso es lo que tiene las 3 partes de que consta lo que es el balance general. Ahora, cada una de ellas, del activo y el pasivo, lo vamos a subdividir en 2 categorías. Primero tenemos el activo circulante o corriente. Este tipo de activos son a corto plazo y se espera que sean convertidos en efectivo al cabo de 1 año o menos. Estos activos circulantes o corrientes son los que se están renovando constantemente y no permanecen a la empresa más de 1 año. Por eso se llama circulante o corriente. Y también vamos a tener el activo fijo o no corriente. Aquí vamos a entender a los activos que no van a ser renovados durante el periodo de operaciones y que la empresa espera que permanezcan en sus registros contables por más de 1 año. Por eso es a largo plazo. Activo fijo no corriente es a largo plazo. Este fijo o no corriente representa los desembolsos de fondos hechos por la empresa que se espera que los beneficios que estén produciendo sea por un periodo mayor de 1 año. Y como característica de este tipo de activos,
es que están sujetos a lo que es la depreciación o la amortización, según sea el caso. El activo fijo se deprecia cuando es un activo tangible. Cuando es un bien tangible, se desprecia. Porque también hay activos que no son tangibles, que nosotros sabemos que existen, pero no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir, no se puede guardar en ninguna gaveta. Y entonces estos se amortizan. Son las dos partes que vamos a encontrar y vamos a incluir dentro de lo que es el activo. Con relación a lo que es el pasivo, tenemos también pasivo circulante o corriente, ¿sí? En este caso, va a corresponder a todo pasivo que se debe pagar dentro de un año plazo, porque se espera que esa deuda permanezca dentro de la contabilidad de la empresa por un periodo menor a un año. Es el corriente o circulante. La deuda que se tiene que pagar al menos durante un año, dentro de un año. Eso corresponde. Y el fijo o no corriente es toda deuda que es el vencimiento que tiene es superior a un año. O sea, se va a pagar dentro de más de un año o más. El pasivo fijo o no corriente. O sea, su movimiento es bastante lento. Y esto volvemos al capital o patrimonio, que allí, pues ahí no hay una división exactamente como lo que sucede en el activo y en el pasivo, sino que dentro del pasivo o patrimonio vamos a encontrar las distintas cuentas que pueda tener según la empresa que corresponda. Según la empresa que corresponda. Bien. Para entrar en lo que es la práctica, tienen en su poder este ejercicio de la empresa Shell Hull Sociedad Anónima. Realmente es un balance que es pequeño, no tiene muchas cuentas, y esto es lo que vamos a realizar. Este documento que se les envió también es un balance, pero se llama balance de saldos. No es un balance general. Un balance general está clasificado en las tres partes que ya vimos, mientras que aquí la clasificación que tiene es por orden alfabético. Está todo por orden alfabético según el nombre de la cuenta que se les ha asignado. Entonces, en base a esta información que tenemos, vamos a proceder a elaborar nuestro balance de saldos, jóvenes. Bien. Lo primero que se aconseja se realice es una clasificación de las distintas cuentas, para que ya cuando se llegue a estructurar el balance general, únicamente se traslade la cuenta y su saldo correspondiente a la parte que le corresponde. Entonces, de esa cuenta es que posiblemente se va a invertir un poco de tiempo en lo que es la clasificación, pero se tiene que hacer, compañeros, compañeras. Entonces vamos a clasificar en qué parte del balance general va a ir cada una de las cuentas. Vamos a clasificar primero únicamente en activo, pasivo y capital.
tres partes que vamos a tener: activo, pasivo y capital. Bien. En algunas oportunidades, el nombre de la cuenta ya nos indica en qué parte del balance puede ir la cuenta correspondiente. Ya lo estoy indicando. Aquí tenemos las primeras. Las primeras tres nos están identificando claramente que son parte del capital de la empresa. El capital pagado en exceso, capital social común y capital social preferente. Ya nos dicen exactamente en qué parte del balance van. El capital pagado en exceso corresponde a aquellos pagos que los socios hacen a cuenta de capital sin tener un documento que lo ampare por una acción que está comprando. Y lo que sucede es que las empresas, las sociedades anónimas, eso ya lo vimos, necesitan de una escritura para poder surgir a la vida. Dentro de la escritura de la conformación de la sociedad, se indica cuál es el monto de capital máximo que pueda tener de capital social, cuál es el monto máximo. Y toda vez que se pague ese monto máximo, ya no se puede comprar más capital. Ya no hay acciones que comprar. Sin embargo, sí es aceptable que los mismos socios hagan aportes a las futuras acciones con ese capital pagado en exceso. Entonces, a eso corresponde esa cuenta. Cuando ya se ha agotado el capital asignado dentro de la escritura de constitución de la empresa, pero hay necesidad de que los socios hagan algún aporte precisamente para financiar las operaciones de la empresa. De esa cuenta, estas tres primeras, capital pagado en exceso, capital social común y capital preferente, las vamos a colocar en la parte de capital o patrimonio. Parte capital o patrimonio. Los cobros anticipados a clientes es una deuda que tiene la empresa. Porque el cliente le hace un pedido a la empresa y muchas veces va acompañado de un anticipo. El dinero ese que tiene la empresa, lo tiene manejando, pero no es propiedad de la empresa todavía, porque no ha entregado el bien o el servicio para la cual fue contratada. Cuando eso se entrega, esta cuenta desaparece, porque ya no hay deuda por ese concepto. Entonces tenemos acá que este cobro anticipado de clientes corresponde a una deuda que tiene la empresa. Y las deudas las vamos a colocar en la parte de pasivo de los clientes. Las cuentas por cobrar representan a los clientes que le deben a la empresa. Lo ideal sería que en los balances de saldos que sirven de base para elaborar el balance general existiera la cuenta de clientes separada de las cuentas por cobrar. Porque ese concepto de cuentas por cobrar es muy genérico y puede englobar algún otro tipo de transacciones que la empresa esté realizando. Por ejemplo, si la empresa le da anticipo de sueldo a sus trabajadores o les da préstamos, es una cuenta por cobrar que tiene la empresa. Y eso no tiene ninguna relación con las ventas que está realizando.
porque la cuenta que se relaciona directamente con las ventas es la cuenta de clientes. Pero normalmente ustedes van a encontrar, incluso en los distintos libros, que todo se identifica como cuenta por cobrar. Y esa cuenta por cobrar es un derecho que tiene la empresa, un derecho a cobrarle a sus clientes. Y los derechos forman parte de lo que es el activo. Por eso lo vamos a clasificar como parte del activo. Tenemos las cuentas por pagar. Claro, su nombre indica también que es una deuda que la empresa tiene. Aquí sucede una situación similar a las cuentas por cobrar, porque ahí se engloba todo lo que está por pagar. Lo ideal sería tener la cuenta proveedores, porque de esa manera se sabe exactamente cuánto es la deuda que tiene la empresa por los productos que ha recibido, los proveedores. Pero también ustedes en los libros la van a encontrar normalmente con un nombre de cuentas por pagar. Y siendo una deuda que tiene la empresa, la vamos a clasificar en el pasivo. Después tenemos 4 cuentas de depreciación acumulada. Las depreciaciones son cargos no dinerarios, son cargos documentales que las empresas pueden hacer y está autorizado por ley. ¿Sí? Las depreciaciones se dan en el caso de los activos tangibles, todo lo que se puede ver, tocar, sentir, es sujeto a depreciación. Y lo que representa es un valor de resarcimiento del costo de los activos fijos, que han ido perdiendo de forma paulatina su valor derivado del uso, del abuso que se hace de los activos fijos, o bien sea por obsolescencia. Por todas estas 3 razones, los activos fijos van perdiendo valor. Y esa pérdida se representa en lo que es la depreciación acumulada. Ya vimos que los activos fijos son propiedad de la empresa y como propiedad forman parte del activo. Esta depreciación lo que hace es que regula el saldo de las cuentas de activo. Lo regula porque la depreciación acumulada lo que hace es que se va a restar el valor del costo del activo correspondiente. Estas las vamos a colocar como parte del activo. Los documentos por pagar a largo plazo. Documentos por pagar a largo plazo. ¿Sería pasivo? Una deuda, sí. Si está por pagar, es un pasivo. Y es un pasivo que la empresa tiene que pagar a más de un año, porque dice largo plazo. LP, largo plazo. El edificio se constituye como un bien que es propiedad de la empresa. Toda vez que la empresa tenga un edificio en propiedad, debe de aparecer así en su balance general. Si la empresa no le aparece cuenta de edificios, quiere decir que está pagando alquiler por las instalaciones que ocupa para poder realizar sus operaciones. En este caso, este también es un activo. El efectivo es dinero. El dinero propiedad de la empresa.
y siendo propiedad de la empresa, también la vamos a encontrar formando parte del activo. Sí, es lo mismo. Incluso pueden ustedes encontrar un balance que diga bancos. Es lo mismo. Hay otros balances que dicen caja y bancos. Es exactamente lo mismo. Pueden haber muchos conceptos que van a identificar lo que es el activo propiamente. Bien. Con relación al equipo de oficina, también son bienes que la empresa tiene para poder realizar sus actividades de una mejor forma. Y siendo propiedad de la empresa, también los vamos a clasificar como parte del activo. Equipo de transporte también es propiedad de la empresa. Y ahí básicamente está constituido por algunos vehículos de cualquier tipo. Entonces acá el equipo de transporte también es propiedad de la empresa. Y eso lo vamos a colocar dentro del activo. Las hipotecas claramente dice que son por pagar. Hipoteca por pagar. Ahí no hay para dónde. La misma cuenta nos está indicando que esto lo tenemos de poner dentro del pasivo, porque está por pagar. Los impuestos que están por pagar también es un pago que tiene que hacer la empresa. Y todo aquello que la empresa tenga que pagar es una deuda. Y por consiguiente la vamos a incluir dentro del pasivo. Los intereses por cobrar es un derecho que tiene la empresa. No es propiedad, es un derecho que tiene la empresa. Posiblemente dentro del valor que tiene de efectivo puede tener algún tipo de cuentas de ahorro, por ejemplo. Y todo eso le va a generar intereses. Y de ahí es de donde salen ese tipo de intereses que en su momento fueron ganancia, en su momento. Pero toda vez que aparecen ya en el balance general, únicamente lo que está indicando es el derecho que tiene la empresa que en determinado momento reciba estos intereses que están pendientes de que le paguen. Por consiguiente, debemos incluir dentro del activo. Los inventarios son todos aquellos productos que la empresa tiene para la venta. Y todo lo que tiene para la venta dentro del balance general es propiedad de la empresa. Pudiera ser el caso que alguno de ustedes lo conozca, que hay empresas que tienen algún movimiento o alguna cantidad de inventarios que no son propias. Las tienen únicamente en exhibición. Y eso se llama inventarios en consignación. Eso no se incluye dentro del balance general porque no es propiedad de la empresa. ¿Sí? Únicamente se incluyen acá todos aquellos bienes que la empresa ha comprado y que le van a servir para poder realizar sus ventas o su producción si es materia prima. Eso vamos a colocar también dentro del activo. Tenemos después dos cuentas de inversiones. Cuando la empresa realiza una inversión, es el momento en el cual tiene dinero en exceso. Cuando vimos lo del programa, platicábamos sobre la función que tiene el presupuesto efectivo. De saber con anticipación cuándo se va a requerir dinero y cuándo sobra. Llegó un momento en que el dinero sobraba y la empresa, en lugar de tenerlo ocioso, sencillamente lo pone a trabajar. Lo invierte a plazo fijo o lo invierte en ahorros para que le esté generando algún tipo de
intereses. Incluso, por eso se vamos a colocar dentro de lo que son los activos, porque este tipo de inversiones le da a la empresa el derecho de poder cobrar a su vencimiento el dinero que representa cada una de las inversiones que tiene. Las inversiones permanentes son aquellas que están a más de un año dentro de la empresa. Pueden ser bonos, por ejemplo. Pueden ser acciones de otra empresa. ¿Sí? Pueden ser pagarés que la empresa tiene colocados en otras, que ha comprado de otras empresas. Entonces, todo esto, los bonos tienen vencimiento, los pagarés tienen vencimiento, las acciones no, pero sí tiene el derecho sobre esa inversión. Y las inversiones temporales son aquellas inversiones que se hacen a corto plazo. Posiblemente la empresa en enero invirtió para poder recuperar en marzo, o en enero invierte para poder recuperar en septiembre, por ejemplo, que es a menos de un año. Este balance está estructurado al 30 de junio de 2023. Entonces, posiblemente esta inversión temporal, la empresa la hizo en meses anteriores, en abril, febrero, marzo, y ese dinero le va a servir en noviembre y diciembre, cuando tenga que efectuar los pagos por las compras de los productos que se venden en la época de fin de año. Entonces, en ese momento va a recuperar su dinero, por eso lo tiene con inversión temporal, porque lo va a recuperar en un periodo menor de un año. Maquinaria y equipo. En este caso, la maquinaria de equipo son aquellos bienes que le sirven a la empresa para producir, para transformar la materia prima en producto terminado. Por eso también forma parte de la propiedad que tiene la empresa. Y siendo propiedad, la colocamos dentro de lo que es el activo. Obligaciones por pagar a largo plazo. Puede ser que la empresa, para comprar el edificio, por ejemplo, o los terrenos, tuvo que pedir algún tipo de financiamiento, tuvo que pedir préstamos, o bien sea, lo que hizo fue emitir algún tipo de obligaciones. Pudo haber emitido pagarés, pudo haber emitido bonos, que otra empresa le compró para financiar a esta. Entonces, todo eso son documentos que en determinado la empresa tiene que pagar el valor que ha recibido. Por consiguiente, lo vamos a colocar dentro de lo que es el pasivo. Aquí hay claro el nombre. Otros pasivos a corto plazo. Son pasivos. Y ya sabemos que el pasivo significa deuda. Colocamos en pasivo. Esta representa algún valor que la empresa tuvo que pagar por concepto de la compra de capital. Porque eso sucede. Cuando las empresas sacan a la venta acciones, puede ser que las estén vendiendo a la par del valor que tiene cada acción. Pero si a la empresa le urge mucho el dinero, la puede vender a un valor menor al que tiene cada acción. Por ejemplo, si cada acción vale 10 quetzales, la empresa puede vender cada acción a 9 quetzales. Pero el valor de la acción sigue siendo 10 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahí la empresa lo que hace es que tiene que resarcirle al accionista de ese valor
al cual el accionista le ha pagado, pero que está superior a lo que es el valor de la acción como tal. Y por eso es que se contrae esa deuda y en determinado momento hay que pagarlo. Y a esta empresa le llegó ese momento, por eso tiene las obligaciones a corto plazo. Vamos a colocarlo como un pasivo. Renta pagada por anticipado. Esto significa que la empresa, no obstante que tiene su edificio, que lo vimos por acá, también puede alquilar, por ejemplo, una sala de ventas. A eso lo puede alquilar. Y este debe ser el caso de que los alquileres se van a pagar por todo un año. Por ejemplo, dicen, mire, usted va a pagarme alquiler del año completo. Usted me va a pagar el 2023 completo. Pues bien, se le paga. Pero eso no quiere decir que en el mes de enero, cuando se hizo el pago, todo ese valor de 120,000 quetzales, por decirles un monto, se registre como un gasto en el mes de enero. No, porque ese valor va a cubrir todo un periodo, todo un año, por decirles algo. Y se debe ir amortizando cada mes, porque la empresa tiene derecho sobre ese valor que pagó todo junto en el mes de enero, para poder disfrutar de un local durante 12 meses. Entonces, por eso le aparece como una renta pagada por anticipado. Y ese es un derecho que tiene la empresa. Es un derecho en determinado momento a reclamar los 60,000 que le aparecen para este ejercicio. O sea, recordemos que cada ejercicio es distinto el uno del otro, pero es un derecho que tiene la empresa. Y siendo un derecho, lo vamos a colocar dentro del activo. Pues tenemos los salarios acumulados por pagar. Es otro que dice por pagar. Claramente nos está diciendo que es una deuda que tiene la empresa. Y el decir por pagar, claramente nos está diciendo que ese es un pasivo que tiene la empresa porque tiene que pagarlo. Los seguros pagados adelantado. Estos seguros pagados por adelantado funcionan exactamente como platicábamos sobre los alquileres pagados por adelantado. Normalmente las aseguradoras en determinado mes cobran el seguro de un año de forma anticipada. Pero ese seguro no se consume solo en ese mes. Se va a consumir en 12 meses. Y cada mes tiene que absorber lo que le corresponde. Es por eso que el seguro pagado adelantado o anticipado es un derecho que tiene la empresa de poder utilizar el seguro en cualquier momento. Por consiguiente, lo vamos a colocar como parte del activo. El superávit corresponde también a todas aquellas ganancias que no se han todavía hecho la repartición dentro de los accionistas de la empresa. El superávit se puede llamar también utilidades retenidas, ganancias retenidas, ganancias no distribuidas, se puede llamar también lo que es el superávit. Y este superávit es un derecho que tienen los socios, los accionistas, de que se les pague ese valor en determinado momento. El superávit, la empresa normalmente no lo paga de forma constante porque está aprovechando su valor para poder financiar las actividades. En lugar
de contratar algún préstamo, la empresa se aprovecha del valor de las ganancias que está acumulada de los años anteriores para poder financiar las operaciones que tenga que realizar. El superávit siempre está formando parte de lo que es el capital, como un derecho de los accionistas. Y después tenemos el terreno. Cuando le aparece terreno dentro del balance, quiere decir que la empresa es propietaria de ese terreno. Es propiedad de la empresa. Es un activo que tiene la empresa. Hay veces que ustedes van a encontrar que dice terrenos y edificios, todo junto. O sencillamente solo dice edificios y no tiene terreno. ¿Por qué? Porque así lo quiso registrar la administración, solo el edificio. Pero hay que estar conscientes de que el edificio no flota. El edificio está sentado sobre un terreno. O sea, la empresa debe ser propietaria de esa finca, ¿sí? De esa finca urbana, en donde está sentado lo que es el edificio. El superávit es parte del capital porque corresponde a todas aquellas utilidades que no han sido repartidas dentro de los socios. Son las utilidades acumuladas que vienen de ciertos años anteriores y que están dentro de las cuentas de los socios como un derecho que tienen los accionistas a que en determinado momento se les reintegre ese valor. Bien, jóvenes, aquí está ya clasificado los que son las cuentas de balance general. De esta manera se puede hacer perfectamente. Lo tenemos ahí. Ya con esta clasificación es mucho más fácil poder estructurar lo que es el balance general. Para efectos de claridad y que esté registrado las operaciones de una forma adecuada, en clase vamos a utilizar Excel para poder resolver los ejercicios. Ahora bien, los laboratorios y los exámenes son 100% hechos a mano, jóvenes. 100% hechos a mano. Nosotros, por comodidad y por claridad de ustedes, de la visibilidad de ustedes, vamos a utilizar Excel para poder realizar nuestros ejercicios, ¿eh, jóvenes? Bien. Aquí tenemos ya nuestra hoja de Excel. Normalmente vienen en calibre 11. Lo vamos a poner en Arial 12. Que es un poquito más grande. Bien. Ya vimos que los estados financieros como tales tienen una estructura. Y desde el punto de vista material, tiene lo que se llama la identificación, que es el encabezado. Es lo primero que vamos a hacer. Y jóvenes, que esto no se les olvide. Yo he visto algunos exámenes, incluso laboratorios, que no tienen la identificación correspondiente a lo que es el estado financiero que están incluyendo dentro de los ejercicios o problemas, los casos a realizar. Entonces, si no tiene identificado, no se sabe qué es lo que están haciendo exactamente. Entonces, por eso se les recuerda desde ahorita que todo estado financiero debe estar debidamente identificado.
La empresa se llama Shell Hull S.A. Shell Hull Sociedad Anónima. Ahí está la primera parte de identificación. ¿A qué empresa corresponde? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a estructurar un balance general. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estructurar un balance general. Y lo vamos a hacer a una fecha. Dice que es al 30 de junio de 2023. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de balance general, debemos poner una fecha específica, la cual corresponde al momento de que las cuentas tenían esos saldos. Entonces le ponemos al 30 de junio 2023. Y la otra parte del encabezado que les comentaba es la unidad de medida en la cual vamos a trabajar. Y en ese sentido tenemos un par de opciones. La primera es poner como parte del encabezado expresado en quetzales, por ejemplo. Si lo dejamos de esa manera, ya no tenemos que preocuparnos por poner el signo de quetzales delante de cada cantidad que esté dentro de lo que es el cuerpo del estado financiero. Pero si ustedes así lo desean, no se dice ahí en qué tipo de moneda se va a trabajar y le tienen que poner el signo de quetzales a cada valor que tengan dentro del estado financiero. ¿Sí? Nosotros vamos a dejar de esta manera. Vamos a dejar de esta manera y ya no nos vamos a preocupar por estar poniendo el signo de quetzales. Porque ya lo tenemos allí. El balance general lo vamos a elaborar con una columna para las cuentas o conceptos y le vamos a poner 3 columnas para la parte numérica. 3 columnas para la parte numérica. Y aquí en Excel le vamos a dar el formato de número. Lo vamos a trabajar sin centavos porque el ejercicio que tienen ustedes en su poder lo está presentando sin centavos, únicamente a nivel de quetzales. Ahí está. Ya tenemos el formato. Bien. Ya indicamos que es un balance general. Y el balance general siempre lo vamos a presentar con el activo inicialmente. Ya vimos en la diapositiva, por acá, que el activo tiene activo circulante o corriente y activo fijo o no corriente. Entonces vamos a principiar con este tipo de activo circulante o no corriente.
circulante. Un orden de colocación del activo circulante. Para efectos de lo que es administrativo, el orden de colocación de las cuentas, sí, es permitido porque es después del encabezado. Ahí todavía no tenemos ninguna indicación de lo que es el balance general. ¿Oye? Eso sí se puede hacer. Pero bien, jóvenes, les decía que el orden de colocación de las cuentas es importante. Las cuentas dentro del balance general en la parte de activo circulante se van a colocar del más líquido al menos líquido. O sea, mientras más fácil sea convertirse en dinero, lo vamos pasando en las primeras líneas. Y lo que es más difícil o no se cobra en dinero sino en especie, lo dejamos de último. Bien. Vamos acá. Tenemos que lo más líquido que tenemos es el efectivo. Eso es lo más líquido que tenemos. El efectivo. Lo llevamos a la segunda columna. La segunda columna numérica. Y tenemos 185.600 de efectivo. Después del efectivo, la siguiente cuenta que vamos a colocar son las inversiones temporales. Estas inversiones temporales se conocen con el nombre de cuasi efectivo. Una simple llamada y esas se van a convertir en lo que es el dinero. Esa es la única gestión que tienen, es hacer una gestión de cobros e inmediatamente se recupera ese dinero. Ese es lo segundo que vamos a colocar. Temporales, 150.000. Después de las inversiones temporales que tenemos por acá, vamos a colocar las cuentas por cobrar. Estas cuentas ocupan un tercer lugar por el hecho de que para que se conviertan en efectivo, también hay que hacer una gestión de cobro. Posiblemente, esa gestión de cobro nos va a llevar a efectuar algunas llamadas o visitas domiciliares para poder recuperar ese dinero que se convierte en efectivo. Entonces, por eso es que después de las inversiones temporales, colocamos las cuentas por cobrar. $425.000. Tenemos después
Intereses por cobrar. Ahí eso para que se convierta en efectivo, hay que esperar que llegue su tiempo correspondiente y que se haga la acreditación del caso en las cuentas. Los intereses por cobrar. $1,800. Después de los intereses por cobrar, lo que vamos a convertir en efectivo también, pero hay que hacer 2 gestiones para que se convierta en efectivo, es el valor de los inventarios. Ponemos que para que los inventarios se conviertan en efectivo, primero hay que vender y después hay que cobrar. O sea, no es de inmediato, a excepción que todo sea venta de contado. De lo contrario, primero se vende y después se cobra. $502,675. Ya tenemos, a ver, aquí tenemos las cuentas por cobrar, ya las tenemos. Tenemos también el efectivo, los intereses por cobrar, trasladamos también los inventarios, las inversiones temporales, parte del activo circulante. Y tenemos todavía después algunas otras cuentas de activo circulante, pero que la empresa las va a recuperar en especie, no en efectivo. Las va a recuperar en especie porque va a gozar de los derechos que le permiten el haber realizado ese pago. Por ejemplo, tenemos por acá la renta pagada por adelantado. Renta pagada por anticipado, 60,000. Tenemos también los seguros pagados por anticipado, que también la empresa lo va a recuperar en un periodo menos de un año. Seguros pagados por anticipado o adelantado, 18,000. Aquí vamos a poner que es el balance. Bien. Si vemos por acá,
¿Qué nos queda del activo? Las depreciaciones forman parte de lo que es el activo fijo. El edificio, activo fijo. Equipo de oficina y equipo de transporte también es activo fijo. Las inversiones permanentes, activo fijo porque son a más de un año. Igual maquinaria de equipo y terrenos. Quiere decir que lo que no hemos trasladado todavía son los activos fijos. Sin embargo, los activos circulantes ya se trasladaron. Lo que hacemos ahora, pues entonces vamos a trazar una línea aquí abajo, vamos a cerrar la columna para indicarle al usuario que hasta aquí es lo que tenemos que sumar. La sumatoria de los activos correspondientes, sumatoria de esta información, la podemos colocar aquí a esta altura donde dice activo circulante, o la podemos colocar a esta altura de la última cantidad que se está sumando. Eso es un criterio que ustedes van a tener en donde la quieren colocar. Aquí cerca, a la par de la última cantidad o a la altura de donde dice activo circulante. El efecto va a ser exactamente el mismo. Lo sumamos y tenemos ahí el total del activo circulante. Miren, es lo que tenemos acá. Como solo tenemos ya cuentas de activo fijo, las traemos por acá. Tenemos las cuentas de activo fijo. La colocación dentro del balance general también tiene su manera de ser. Y vamos a colocar de primero los bienes más durables y los bienes menos durables los colocamos de último. Ahora bien, lo que se coloca después de todo el listado de bienes son los activos intangibles. Eso se coloca de último. Bien. Dentro de la información, el activo más duradero que tenemos y que no deprecia son los terrenos. El terreno no deprecia, jóvenes, y se mantiene por mucho tiempo. Entonces vamos a colocar de primero los terrenos. Bueno. Nos vamos a la segunda columna también. Y el terreno dice que tiene 1.300.000. $1.300.000. Bien. Pero bien, jóvenes, vamos a dejar nuestro balance por acá porque estamos ya en las 7, ya el tiempo nos abarcó. Entonces lo vamos a concluir el próximo miércoles, jóvenes. El miércoles vamos a seguir trabajando con este estado financiero que ya llevamos un poco adelantado. Así pues, jóvenes, que ahorita viene el cambio de salón, cambio de clase. Que tengan buena noche, que tengan buen provecho y primero Dios, nos volvemos a reunir el miércoles, que es miércoles 26. ¿Son jóvenes? Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros. Muy bien, Dalí. De acuerdo. Feliz noche.